Listo, chicos. Buenos días también. Buenos días con todos. ¿Qué tal? Vamos a dar inicio. Como siempre, les saluda el profesor Juan Yucra para un tema más de historia universal. Muy bien, muchachos. Empezamos. Ok. Muy bien. El día de hoy nos toca estudiar a la cultura griega, a la civilización griega, una de las más importantes de la antigüedad. Por algo se le considera a Grecia la cuna de la civilización occidental, que es la civilización que predomina en Europa y en América. Estamos dentro de esta civilización occidental y varios de estos elementos pues se remontan a la antigua Grecia. Por ejemplo, la democracia. Como el tema es largo, porque hay mucho que hablar sobre los griegos, vamos a estudiarlo en dos clases. Hoy hablaremos de la primera parte, Grecia 1. Tenemos que hablar sobre la ubicación, los periodos de la historia griega. Tenemos que estudiar las dos ciudades más importantes que tuvo Grecia en el pasado, Esparta y Atenas. Y ya la próxima semana estudiaremos las guerras médicas, la guerra del Peloponeso, el siglo de Pericles, Alejandro Magno. Eso ya corresponde a la próxima semana. Muy bien, entonces empezamos con esta primera parte, ¿ya? Sobre Grecia. Muy bien, lo primero que siempre hacemos es ubicar al pueblo que estamos estudiando, ¿ya? Algunos chicos recién están entrando, ajá, se han quedado pues dormidos, el temblor de ayer los asustó seguramente, a mí sí me asustó, ¿eh? Ya, me movió, pero no pasó nada. Ajá, muy bien, ahí está. Listo, están entrando los muchachos, pues. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ubicar a Grecia. Nos interesa saber dónde queda Grecia. En este mapa aparece una península. Ven por aquí una península de gran tamaño, ¿sí? Que se llama, por acá lo notamos, la península balcánica. O también le podemos llamar simplemente los Balcanes. Los Balcanes. ¿Ya? Este nombre lo voy a usar bastante, ¿eh? No solo para este tema, para los que vienen, Roma, Imperio Bizantino, ya hasta para la Primera Guerra Mundial, siempre vamos a mencionar los Balcanes. Es una región importante. Es de alguna manera la región que conecta el resto de Europa con Asia. De ahí que hasta la actualidad hayan conflictos en este territorio, los Balcanes. Es una zona importante estratégicamente para pues, los líderes del mundo. Muy bien, ahí está entonces. Esta península se ubica al sur de Europa. Um, Creo que mejor vemos un mapa más grande para no perdernos, ¿ya? Porque algunos se pueden perder. ¿Ah? Ya algún día, chicos, cuando acabe el COVID, pues lo llevaré por Europa para conocer los lugares, ¿no? Ya quisiera eso, ¿no? Muy bien, acá vemos a Europa y vemos que en la parte sur hay tres grandes penínsulas, ¿sí? En la parte sur. Está la península ibérica, donde está España, la península itálica, que tiene forma de bota, y al costado está la península que nos interesa, la península balcánica.
Ahí está. Entonces, actualmente puedes ver, existen diferentes países, como Rumanía, Bulgaria, Albania, Bosnia-Herzegovina y otros más. Y ves que en la parte sur de esta península balcánica se encuentra actualmente un país que se llama Grecia, ¿sí? Grecia, que tiene como capital a una ciudad pues histórica, una ciudad, ¿no?, que fue muy importante en su pasado, Atenas. Esparta todavía existe, Esparta todavía existe. Claro, ya no el Esparta pues como antes, ¿no? Con guerreros, ¿no? A espadas, eso obviamente ya pasó, ¿no? Pero mira cómo ellos están reconocido a Atenas como la ciudad principal, colocándola como capital de la moderna Grecia. Muy bien, para que no nos perdamos luego, también quiero que veas esta península, ya, Anatolia, que vamos a llamar Asia Menor el día de hoy, donde actualmente está este país que se llama Turquía, ¿sí? Por acá, ¿no? Muy bien, también el mar Mediterráneo y al otro lado el mar Negro. Y en medio está el mar Egeo. Ok, entonces creo que nos podemos ubicar mejor de esta manera. Ahora sí, ¿ya? Muy bien, entonces ahí está la península balcánica. Grecia no abarcó toda la península balcánica, abarcó la parte sur de esa península, ¿ya? La parte de acá, no toda. Al norte habían otros reinos, por ejemplo, acá dice Macedonia, el reino que más adelante conquistó Grecia. La historia independiente de Grecia termina cuando Macedonia lo conquista. Aunque la cultura griega sigue todavía desarrollándose, porque los macedónicos asimilaron la cultura griega. Ya después vinieron los romanos. Muy bien, ahí está. Entonces, Grecia corresponde a la península balcánica y también a las islas que están en el mar Egeo. ¿Ya? Hay varios mares que rodean Grecia. Está el mar Jónico al oeste, el mar Mediterráneo en la zona sur, pero el más importante es el mar Egeo. Ahí está, puedes ver el mar Egeo, el mar que los griegos dominaron, el Egeo. ¿Ya? Están los griegos en todas estas islas que vemos dentro del mar Egeo. Muy bien. Ahora, los griegos le llamaban a su territorio con otro nombre. Esto de Grecia es el nombre que los romanos le ponen a este lugar. Los griegos llamaban a este lugar la Hélade, la Hélade. Así que la Hélade es otra manera de llamarle al territorio griego. Y San Marcos ha utilizado este nombre. En vez de llamarle Grecia a este lugar, en una pregunta de admisión, le llamó la Hélade. ¿Ya? Y los que no supieron esto, pues se complicaron la vida, ¿no? Dominaban Grecia, pero no recordaban que la Hélade es un término equivalente. Y los griegos se llamaban a sí mismos helenos. ¿Sabes? En algunas películas habrás escuchado, ¿no? Helenos, no griegos, ¿ya? Porque griegos, Grecia, esto lo ponen los romanos cuando los dominan. Así que hablamos de helenos, hablamos de la Hélade, ¿ya? Para referirnos propiamente a este lugar o a estos pueblos. Muy bien, ahí está. Periodos de su historia. Periodo de su historia. A ver, la historia griega es muy larga, por algo 2 semanas, ¿no? Vamos a ocuparnos de la historia griega. Empieza hacia el año 2600 antes de Cristo, cuando surge la primera civilización de Grecia y de toda Europa. Hablamos de la civilización cretense, ¿ya? Muy bien, y de ahí se desarrollan otras civilizaciones, otras ciudades, pasa el tiempo, ¿ya? Y ya para el año 146 antes de Cristo ponemos fin a esta historia antigua de Grecia, porque para el año 146 antes de Cristo los romanos dominaron todo este territorio. Conquistaron Macedonia, conquistaron Grecia, ¿ya? Así que desde que surgió Creta, la cultura cretense,
hasta la dominación romana es que dura esta larga historia griega, que abarcó unos 2500 años, ¿ya? 2500 años. Como verás, hay varios periodos. El de la cultura cretense, el de la cultura micénica, el periodo oscuro, arcaico, clásico y helenístico. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de los primeros 5, solo que el periodo clásico vamos a ver solo una parte. Entonces, la segunda parte del periodo clásico y el periodo helenístico lo vemos la próxima semana. ¿Ya? Ahí está. De todos estos periodos, el más importante es el periodo clásico, el más preguntado en el examen de admisión. ¿Ya? Cuando Atenas y Esparta pues eran las cabezas de Grecia, cuando se dieron las guerras médicas y tantas cosas pues en la historia griega. ¿Ya? Ahora, se divide además la historia de la antigua Grecia de esta forma. Se habla de una época prehelénica, cuando estaban las culturas de Creta y de Micenas. A las culturas de Creta y Micenas se les conoce como las civilizaciones egeas. Egeas. Y la época helénica, pues, corresponde a los demás periodos. A los demás periodos. Muy bien. Lo que pasa es que aquí lo que se señala es que los helenos o griegos verdaderos son los descendientes de los dorios, jonios y eolios que comenzaron a llegar a partir de el 1150 a.C. Y que los anteriores habitantes de Grecia no serían propiamente helenos, sino prehelénicos. ¿Ya? Me refiero pues a los aqueos que fundaron Micenas o a los naturales de la isla de Creta. O sea, a ellos se les ha considerado prehelénicos. ¿Ya? Muy bien. Esta es una división que se utiliza en la Presa San Marcos. También quiero utilizarlo, ¿no? Por acá, por si acaso, ¿no? Por si acaso. Muy bien. Listo. Entonces, ya hemos visto los periodos. Ahora tenemos que estudiar cada uno de estos periodos. ¿Ya? Y nos vamos a centrar más, pues, en el periodo clásico, por supuesto, que es el más importante. ¿Ya? Pero ya han venido preguntas de examen de admisión sobre el periodo oscuro, por ejemplo, o sobre el periodo arcaico. ¿Sí? Ya se han tomado preguntas de admisión, así que tenemos que revisar todos estos periodos en sí. Muy bien. A ver, entonces empezamos con la civilización cretense o minoica. Ya vimos su antigüedad, 2600 antes de Cristo, que es la misma época en que se estaban construyendo las pirámides en Egipto, ¿ya? O cuando se construían las pirámides de Caral, acá en el norte de Lima. Creta es el lugar, Creta, hemos visto en el mapa, es una isla, ¿sí? Creta es una isla, no sé si lo vieron. Creta es una isla, acá está, lo vemos, entre el Mediterráneo y el mar Egeo. Y dentro de la isla de Creta identificamos algunas ciudades o centros de poder importantes en esa época, destacando dos, Festos y sobre todo Nosos. Nosos, ¿ya? Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Entonces, la cultura cretense es considerada la más antigua de Grecia y de Europa en general. Ya sabemos que para considerar a Creta una civilización, ¿qué elemento tiene que tener sí o sí? Sí o sí. ¿Qué le pedimos, muchachos? Escritura, correcto, muchachos. Escritura. Ajá, Toledo. Muy bien. Y los cretenses tuvieron escritura. Lamentablemente, la escritura cretense, llamado el lineal A, aún no ha podido ser descifrado. Y esto es un problema porque están allí las tablillas de arcilla, con ya las marcas, con la escritura de los cretenses, pero no se pueden leer esas tablillas. ¿Ya? Tal vez más adelante se logre descifrar,
y sabremos más de lo que sucedió en esta primera parte de la historia de Grecia. Muy bien, los cretenses ya tuvieron una tecnología en base al bronce, ¿ya? Claro, para también ser una civilización tienes que haber dejado la edad de piedra, tienes que estar en la edad de los metales. Y hay dos edades de metal, la edad de bronce y la edad de hierro. ¿Sí? La edad de cobre, dijimos, es solo una transición del neolítico a la edad de bronce. Así que los cretenses pertenecieron a esta edad de bronce. ¿Ya? Muy bien, hemos visto que este pueblo vivió pues en una isla. Y en una isla no vas a tener pues todos los recursos que necesitas. Vas a necesitar ir a otros lugares, a buscar otros recursos, ¿sí? A contactarte con otra gente. Así que los cretenses pronto aprendieron a navegar, construyeron sus embarcaciones, ¿ya? Y salieron, en el camino podían pescar, podían traer cosas de afuera que no habían en Creta, ¿ya? O exportarnos sus artesanías. Es decir, pronto los cretenses van a centrar su economía en el comercio marítimo. Y para eso tuvieron que aprender a navegar, tuvieron que dominar, pues, los mares, ¿ya? Como se ve en ilustraciones que ellos mismos nos han dejado con estas embarcaciones de la época, ¿ya? Muy bien, entonces los cretenses desarrollaron un concepto que llamamos talasocracia. Talasocracia. Talaso lo podemos traducir como mar y cracia de kratos, poder, dominio, control. Así que decimos que talasocracia significa el poder basado en el control del mar. Entonces, ¿qué pueblos desarrollaron la talasocracia? Pues aquellos pueblos que desarrollaron la navegación. Los pueblos navegantes son los pueblos talasocráticos. Y en Grecia, la mayor parte de ellos fueron talasocráticos, porque no solo en Creta, sino en general en el territorio griego, no encontraron los recursos suficientes, por eso tuvieron que salir, ¿no? A navegar a otros lugares, hacer comercio. Entonces, los pueblos griegos han sido talasocráticos. La talasocracia se remonta a Creta. Creta podemos llamarle la primera talasocracia, es decir, el primer pueblo que logró, ¿no? Desarrollar la navegación. No recuerdo si hablamos en otra ocasión de los fenicios, me parece que no. Los fenicios fueron el pueblo más navegante de la antigüedad. Los fenicios, ya, desde aquí estoy viendo a unos compañeros que están ya no sé qué haciendo. Los fenicios fueron los pueblos más navegantes de la antigüedad, los más comerciantes, los que más destacaron en la pesca, etcétera. Ya, los fenicios fueron un pueblo talasocrático por excelencia. Pero los fenicios no son tan antiguos como los cretenses. ¿Ya? Entonces, Creta fue el lugar donde nació la talasocracia. Los fenicios, bueno, lo desarrollaron luego y lo llevaron a un nivel pues mayor. ¿Ya? Ok, pero en talasocracia empezó esto. En sí, eh, entre los griegos y los fenicios va a haber una disputa por el control de los mares, por el control comercial. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de las guerras médicas, en la que van a chocar ambos pueblos comerciantes por el control de los mares, fenicios y griegos. Muy bien. A ver, dentro de Creta, como vimos en el mapita, se desarrollaron varias ciudades-estado. Algo que los griegos no tuvieron, ni siquiera en esta primera parte, es unidad política. Los griegos no se integraron en un solo gran estado. Dentro de Creta habían varias ciudades-estado. Ya sabes que cuando le agrego el término estado, con un guioncito a la palabra ciudad, me estoy refiriendo
a que las ciudades eran independientes en lo político, tenían su propio gobierno. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Ahora, aparece este nombre, el de Minos. Minos sería el nombre que se le da a los reyes de las ciudades-estado cretenses. ¿Ya? Pero en la mitología, Minos aparece como un personaje, como una persona, como un rey que vivió en el palacio de Nosos y que desde Nosos dominó en Creta, ¿ya? Y que en su palacio tenía un laberinto, y en ese laberinto un minotauro. Pero eso es algo mitológico, legendario. En historia no podemos hablar pues de minotauros. ¿O has visto algún hombre ya con cuernos en la cabeza, como el minotauro? Cuidado con estar mirándome, ¿ah? Yo no. Pues son simplemente, ¿no? El pensamiento mágico religioso, pues, de esta gente, ¿no? De los antiguos griegos. Ahora, pero el Palacio de Nosos fue encontrado. Acá tenemos al arqueólogo Evans, que descubrió el Palacio de Nosos. Entonces, como decimos, pues, los mitos, las leyendas, mejor, tienen algo de verdad, ¿no? En este caso, sí existió el Palacio de Nosos, ya que fue el principal centro de poder en la antigua Creta, ¿ya? Y dentro de Nosos, pues, habría un gobernante, un Minos, ¿ya? Pero, pues, no podemos afirmar que realmente existió, pues, un rey como el que dice la mitología, o con el Minotauro y todo lo demás. Muy bien. En Nosos se desarrolló una arquitectura palaciega, es decir, ellos construyeron palacios, ¿ya? En el territorio de Creta. Y aquí, pues, hay un dibujo que representa cómo habría sido el palacio de Nosos, ¿ya? De varios pisos, como puedes ver. Está bien, está más bonita que mi casa. Ahí está el palacio de Nosos. Muy bien. Entonces, supuestamente aquí existió el rey Minos, y por eso a esta época se le ha llamado también el de la civilización minoica, ¿sí? Por Minos. Ahí está, es el palacio de Nosos. Muy bien, ahí está. La escritura, ya dijimos, tuvieron una escritura, el lineal A, que no ha sido descifrada aún. Muy bien. A ver, esta imagen también quiero que la observen. Recuerdo al profesor Girafales, ya, preguntándole a don Ramón, creo, si usted sabe dónde nació la tauromaquia, la corrida de toros, ¿no? Ya saben, don Ramón, pues está, este, ya, digamos, es el, no sé si puedo decir acuña, de, Chespirito. Pues la tauromaquia, en efecto, nació en la antigua Creta. Tauromaquia, o podríamos llamarle de otra manera, taurocatapsia, porque no era idéntico a lo que actualmente existe. En la, en la tauromaquia de ellos, al toro no se le mata, no le clavan varillas, no hacen sufrir al pobre animal, pues, bueno, es un animal bravo, ¿no? Que puede matar al torero, pero pues ellos ven la manera de asegurarse que eso no ocurra, ¿no? Y pocas veces pasa. Lo que hacían los cretenses era acrobacias. Cuando soltaban al toro, el acróbata tenía que dar un brinco encima de él, como la imagen lo ilustra, ¿no? ¿Ya? Esta imagen corresponde al Palacio de Nosos. Esta persona ha hecho un brinco y ha llegado al otro lado, eludiendo la arremetida del toro. Los toros son animales que ellos respetaban, no los mataban como en nuestra tauromaquia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la cultura cretense se desarrolló durante casi 1000 años, pero al final cayó. Ya se habla de desastres naturales, que un terremoto, que un maremoto en el Mediterráneo,
Y cuando Creta estaba en crisis, pues unos pueblos, un pueblo venido del extranjero, comenzó a dominar gran parte de Grecia y derrotó a los cretenses. Dominó la isla de Creta. ¿Cómo se llama este pueblo? Los aqueos. Ahí están, los aqueos. Los aqueos fueron un pueblo indoeuropeo que se instaló en el territorio griego. ¿Ya? Los aqueos dominaron a los cretenses. Los cretenses eran la población originaria de Grecia, ¿ya? Que ahora pasaron a ser dominados por los aqueos. Los aqueos asimilaron, sin embargo, la cultura de los cretenses. Asimilaron su cultura, ¿ya? Y así pudieron, pues, enriquecer la que tenían. Entonces pasamos ahora a la cultura o a la civilización micénica. Los aqueos construyeron varias ciudades en la antigua Grecia. Varias ciudades, ¿ya? La ciudad más importante que los aqueos levantaron se llamó Micenas, ¿ya? Micenas. Ahí está. Habrás escuchado de Micenas. Tal vez en literatura, cuando te hablaron de la guerra de Troya, Micenas fue la ciudad que dirigió la guerra contra los troyanos. Ahí estaba, recuerdas, el rey Agamenón. Muy bien, entonces Micenas pasó a ser la ciudad más importante en estos momentos. Por eso a esta civilización le llamamos así, micénica. ¿Ya? Recuerda que Micenas fue levantada por los aqueos. ¿Ya? A los griegos de esta época les decimos aqueos. Micenas, ya que aparecía como una ciudad imaginaria, pues, en la Ilíada, luego pasó a ser una ciudad histórica desde que este arqueólogo, cuyo apellido es impronunciable, ya descubrió Micenas. Ya, ahí está, ¿no? Entonces Micenas fue descubierta y así pues pudimos conocer más sobre esta época. ¿Dónde queda Micenas? Dice en el Peloponeso. ¿Y dónde queda el Peloponeso? Vamos un ratito otra vez al mapa para buscar, a, para buscar el Peloponeso, ¿ya? A ver, a ver. Antes era muy fácil, pues, hacía mi mapita, ¿no? En la pizarra y le señalaba, pues, ¿no? Aquí, allá, ¿no? Ahora no es tan fácil, ¿no? Ok, entonces, esto es Grecia. Muy bien. ¿Dónde está el Peloponeso? Pues ahí pueden verlo. Ahí está el Peloponeso. Ahí dice Peloponeso. Muy bien. El Peloponeso es esta península que está por acá, que abarca toda esta zona, ¿ya? Donde dice Acaya, Arcadia, Mesenia, Laconia, Élide, que son regiones dentro del Peloponeso, ¿ya? Este pedazo que está al sur se llama el Peloponeso. Es una península. Ahí puedes ver donde está el cursor, ahí dice Micenas, ¿ya? Entonces Micenas se ubica en la península del Peloponeso. Ahí está. Muy bien. ¿Ya? Al sur del Peloponeso, en la región Laconia, es donde ubicaremos Esparta. Cuando hablemos de Esparta, también vamos a ubicarlo en la península del Peloponeso. En cambio, en el Ática, que es otra región de Grecia, allí ubicamos a Atenas. ¿Ya? Nosos, ya sabes, estaba en la isla de Creta. Otras ciudades importantes son Tebas, que se ubicó en la región de Beocia. ¿Ya? Ahí está, ves a Tebas. Muy bien. Y Corinto, otra ciudad también importante en la historia griega, Corinto lo ubicamos acá. Hay un istmo, es decir, hay un territorio que une el Peloponeso con el Ática, el istmo de Corinto. Por ahí ubicamos a Corinto. Muy bien. Entonces nos interesa por ahora Micenas. Otro lugar también que nos interesa es esta parte de acá. ¿Ya? Así es. Miren, por acá hay como un mar, una entradita por acá que se llama el Esponto. ¿Ya? Y luego continúa y más allá tenemos ya al Mar Negro. Muy bien. Acá vamos a ubicar a otra ciudad, ¿ya? Que nos va a interesar también. Troya. ¿Sí? Troya, por este lado. Bien, entonces
eh, ya considero que es necesario, ¿no? Conocer el mapa para no perdernos. Ahí está. Muy bien. Los micénicos desarrollaron la agricultura de cereales, el comercio marítimo, su arquitectura fue amurallada y ciclópea. Arquitectura amurallada. Sí, esto lo podemos observar en esta puerta conocida como la Puerta de los Leones. Es la puerta de entrada a la ciudad de Micenas, que hasta hoy se conserva. Como verás, utilizaron grandes bloques de piedra, no tan grandes como las piedras de Sacsayhuamán en el Cusco, pero de todas maneras, si comparamos al tamaño de esta persona con el de las piedras, son de un tamaño pues importante. Ahí está, ¿no? Le llamaron ciclópea porque ya decían que los cíclopes, estos gigantes de un ojo, fueron los que colocaron estas piedras. Obviamente eso no es verdad, ¿no? Ahí está. ¿Por qué le llaman la Puerta de los Leones? Porque en la parte superior vemos hay unos grabados de dos leones. Muy bien, ya cuando viajes a Grecia y conozcas pues Micenas, podrás tomarte ahí unos fotitos en esa puerta, cuando acabe la pandemia. Ok, ¿por qué amurallada? Porque es tiempo de guerra. Estos hombres son guerreros y también tienen que defenderse, ¿no? Construyendo murallas, cosa que no ocurrió en Creta, donde no vemos esas murallas, donde no vemos una arquitectura defensiva como sí ocurre en tiempos de Micenas, porque la guerra se hizo pues algo común en este tiempo. Tuvieron una escritura, el lineal B, considerado una evolución del lineal A. Ahora, el lineal B sí está siendo descifrado. El lineal A todavía no. Así que de esa manera se puede conocer más sobre la cultura micénica. A ver, Micenas, que ya dominaba Creta, que dominaba, ¿no? en Grecia, tenía pues influencia sobre las demás ciudades griegas. Micenas va a tener una guerra contra Troya, la guerra de Troya, ¿sí? Muy conocida, sobre todo pues por estas narraciones en la Iliada sobre todo, la guerra de Troya, ¿ya? Ahí está. Muy bien, en un mapita vamos a ubicar dónde está Troya. Ahí está. ¿Recuerdas el mapa anterior? Acá estaba el Esponto, esta entradita, este angosto mar. Pues ahí, ya muy cerca, es donde se encontraba Troya, también llamada Ilión, por eso Iliada, ¿no? ¿Dónde ubicamos a Troya? Pues si queremos conocer las ruinas de Troya, porque Troya ha sido descubierta también, tenemos que viajar a Turquía, ya que Troya corresponde al territorio de Asia Menor, ya que actualmente pertenece a Turquía. Troya se encuentra en medio de los griegos en su paso, en su expansión, ¿hacia dónde? Hacia el Mar Negro. Troya está en medio y era un estorbo porque los troyanos pues no permitían el libre acceso de los griegos hacia el Mar Negro. ¿Y qué de bueno tenía el Mar Negro? Que los pueblos alrededor producían trigo que los griegos querían comprar. En Grecia no hay suficiente tierra agrícola, ellos importan alimentos, ellos importan trigo y exportan sus artesanías. Pero para que los griegos puedan dominar el comercio en el Mar Negro, pues tenían que ya eliminar a Troya, ¿ya? Y así se dio la guerra. Así que la causa de la guerra de Troya fue la rivalidad comercial y fue pues el afán de los micénicos, de los griegos en general, por controlar el acceso al Mar Negro, ¿ya? Muy bien. Por favor, si les preguntamos por la causa de la guerra de Troya, no vayan a decirme, el príncipe de Troya, París, se llevó a Helena, que era la esposa del rey de Esparta, Menelao, la mujer más hermosa de Grecia, ¿no? Según dice la Ilíada. Pues no, pues porque en historia no podemos hablar ni de París,
ni de Helena, ni de Menelao, porque son personajes cuya existencia no está demostrada. ¿Sí? No podemos hablar de Aquiles en historia. No, no. ¿Ya? Eso es mitología, eso es una obra literaria, pueden hacer una película sobre él, ¿no? Aquiles, ¿ya? Pero en historia, pues no podemos meterlo porque no hay cómo demostrar que haya existido. ¿Ya? Un semidios no es algo, pues, de existencia real, ¿no? Ok, ¿ya? Ay, pensé que la causa de la guerra era la cólera de Aquiles, que Briseida y Patroclo, que lo mataron, ese Héctor, pues todo eso ya no puede estar dentro de historia, ¿no? Sino eso es ya literatura. Diferenciamos, muchachos, ¿ya? Entre lo histórico, que es lo real, y lo real es aquello que podemos demostrar con fuentes, y si no, pues queda como algo mitológico, ¿no? Muy bien, ahí está. ¿Quién ganó la guerra? Pues estudiando Troya, pues se supo que Troya en efecto fue destruida. Troya fue quemada. Ya, los griegos destruyeron Troya en efecto. Pues eso sí es histórico, eso ha sido demostrado por la arqueología. Micenas ya derrotó a Troya junto con los demás griegos. Y así Micenas logró expandir, ¿no?, sus negocios hacia el Mar Negro. Era el momento de mayor poder que tenía Micenas. Ya, pero también la guerra, que fue larga contra Troya, hizo que Micenas y Grecia en general se desgastaran. Se desgastaran. ¿Ya? Y poco después de esto, fueron atacados por un pueblo extranjero. ¿Ya? ¿Quién fue ese pueblo? Ah, por acá aparece una máscara que supuestamente es la máscara de Agamenón. No está demostrado que sea Agamenón el que aparece en esa máscara, pero así la han llamado, por eso lo pongo entre comillas, máscara de Agamenón. Agamenón, recordarás, en la Ilíada fue el rey de Micenas y el que lideró, pues, ¿no?, toda esta guerra, el que estuvo detrás de todo esto, ¿ya? El malo de la película, Agamenón. Muy bien. ¿Ya? ¿Cómo se llamó ese pueblo que derrotó a Micenas? Pues el pueblo dorio, los dorios. Ellos fueron otros indoeuropeos. Igual que los aqueos, venían de la misma zona, tenían casi su mismo origen que los aqueos. Los dorios entraron a Grecia, ¿ya? Y los dorios derrotaron a Micenas y a las demás ciudades. Al parecer, Micenas sí se había desgastado, sí se había debilitado militarmente en la guerra contra Troya y no se había recuperado y allí cayó. Además, los dorios venían con una tecnología superior a Micenas. Con la cultura micénica, muchachos, ¿en qué edad nos encontramos? ¿La edad de piedra, la edad de bronce o la edad de hierro? Con la cultura micénica. ¿En qué edad nos encontramos? Nos encontramos, ¿ya? Correcto, Ramos, en la edad de bronce. Así es, en la edad de bronce. En cambio, los dorios venían de una zona donde ya había llegado la tecnología del hierro. Así que los dorios, cuando entraron a Grecia, tenían armas de hierro. Los micénicos, armas de bronce. Así que allí hubo una ventaja por parte de los dorios. ¿Ya? Muy bien, vamos a pasar. ¿Ya? Muy bien, tenemos la época oscura. La Universidad de San Marcos nos preguntó sobre la época oscura, ¿ya? Desde aquí lo veo bien sonriente a Víctor, ¿ya? ¿Qué estará haciendo, pues? A ver, San Marcos nos preguntó sobre la época oscura. ¿Con qué se relaciona? ¿Con qué momento de la historia, con qué episodio se relaciona? Pues, ¿qué decimos? Se relaciona con la invasión de los dorios.
¿ya? La invasión de los dorios. Así es, a este tiempo que los dorios entraban a Grecia, imponían su autoridad, le llamamos época oscura. No dominaron toda Grecia, ¿ya? Pero un lugar donde sí tuvieron un dominio claro fue en el Peloponeso, que ya sabes dónde queda, ya hemos visto el mapa. Ahí está. Entonces Micenas cayó, ¿ya? Los dorios introdujeron el hierro a Grecia. Así que a partir de esta época hablamos de, perdón, de la edad de hierro en la historia griega. Todo lo anterior fue la edad de bronce de Grecia. Ahora, esta época oscura es visto como una época de decadencia cultural. ¿Por qué? Porque los dorios no tenían una cultura muy desarrollada como sí lo habían tenido los micénicos, ya que los micénicos habían absorbido la cultura de los cretenses. Entonces, en comparación, haciendo un contraste entre la cultura micénica y la cultura doria, pues los dorios ganaron en la guerra, pero culturalmente eran inferiores. Los dorios no escribían en ese momento. Los dorios no dejaron documentos, textos escritos. Y como no dejaron textos escritos, hay un vacío en el conocimiento de esta parte de la historia griega, porque con documento podemos saber qué ocurrió. Ellos mismos nos dejan no registro de lo que ha sucedido, pero en este caso no sucedió. Ya son escasas las fuentes históricas y por eso la han llamado época oscura. ¿Ya? Oscura por el desconocimiento de lo que sucedió en ese tiempo, ya que los historiadores reconstruyen el pasado en base a fuentes históricas, en base sobre todo a documentos que han escrito ellos. Pero si no han dejado estos elementos, es difícil conocer qué sucedió. Ya con el tiempo, pues, fueron asimilando la cultura de los anteriores griegos y se va a recuperar, ¿no? El nivel cultural. Uh-huh. Muy bien. En este tiempo llegaron también otros indoeuropeos, otros pueblos que venían de la misma zona, ya que compartían características con los anteriores. Estamos hablando de los jonios y los eolios, ¿ya? Los jonios y eolios. Entonces acá, como lo vimos al inicio, hay que marcar dos grandes épocas en la historia de Grecia. Todo lo anterior, donde estaban los cretenses y los micénicos, y a partir de este momento, la época helénica, donde los dorios, los jonios y los eolios van a fundar nuevas ciudades, y a estas ciudades le llamamos helenas, propiamente helenas. ¿Ya? Por ejemplo, los jonios van a fundar Atenas, los dorios van a fundar Esparta, ¿ya? Que van a caracterizar, pues, a la historia griega en adelante. Muy bien, pasamos a otra época, la época arcaica, ¿ya? Si quieres saber, pues, sobre fechas, quienes se interesan, ¿no? Por las fechas, tendré que revisar, pues, el cuadro de la primera diapositiva. Ahí habían colocado las fechas. En sí, a mí no me gusta memorizar las fechas, salvo las importantes, porque no veo que la historia sea, pues, la acumulación de fechas, de lugares, de batallas, sino entender el proceso, ¿no? Como poco a poco fueron cambiando las cosas. La época arcaica. Le vamos a llamar así a aquella época en la cual surgieron las polis, ¿ya? Las polis son las ciudades-estado griegas a partir de este momento. A las anteriores ciudades, ¿ya? No les vamos a llamar polis, sino a las que van a ser fundadas a partir de ahora por los jonios, eolios y dorios. Polis, así con la S al final, ¿ah? Polis, ¿no? Ciudades-estado griegas. Que sabes que al colocar ciudades-estado, estoy diciendo que estas ciudades eran autónomas, unas de otras. Eran ciudades independientes, ¿ya? Muy bien, entonces,
En este mundo griego van a surgir hasta decenas de polis, y cada una de manera independiente, ¿ya? La Universidad de San Marcos nos hizo una pregunta sobre esta parte de la historia griega. ¿Qué pregunta nos hizo? A ver, tantos pueblos habían llegado a Grecia y en verdad en el territorio griego no hay tantos recursos, no hay tanto valle, porque es una región montañosa donde se entrecruzan cadenas montañosas y se forman pequeños valles donde podían sembrar, pero eran tierras insuficientes para todos estos pueblos que se habían instalado, ¿ya? Y esta gente aumentaba su número. Frente al aumento de la población, ¿ya? Frente a, a los escasos recursos que habían y que generaron enfrentamientos entre la gente de la zona, ¿qué solución se encontró? Es lo que nos preguntó la Universidad de San Marcos. Pues la solución a este problema de mucha gente y pocos recursos, la solución fue la colonización de otros territorios. Cuando digo colonizar, me refiero a ir a poblar otros lugares. Los griegos no se quedaron solo en la península balcánica. Los griegos ya fueron a otras zonas, como este mapa lo indica. A ver, veamos el mapita. Ahí está. Como puedes ver, los griegos de este tiempo, aquí están las polis, acá están las 4 polis más importantes de este tiempo, a partir de este tiempo. Tebas, Atenas, Corinto y Esparta, siendo la más importante, en mi opinión, Atenas, ya de todas ellas. Muy bien, entonces, ¿qué territorios van a colonizar en esta época arcaica? Pues van a colonizar, como vemos, este territorio que llamamos Asia Menor. Van a colonizar, como ves, y aquí aparecen ciudades que llegaron a ser muy importantes, como Mileto, ¿sí? Los que recuerdan, Mileto cierto día se va a rebelar contra los persas y esa rebelión desató las guerras médicas. Mileto es conocido, ¿no? También por el sabio Tales, uno de los iniciadores de la filosofía griega, Tales de Mileto. Ya también colonizaron, como vemos, las costas del Mar Negro. Ahí está, ¿no? Este puntito, Bizancio, debería estar al otro lado, al costadito, en la parte europea. Bueno, ya, Bizancio fue una ciudad que los griegos fundaron, ¿ya? Y que se va a hacer más importante en la Edad Media, cuando le llamen Constantinopla, y sea la capital del Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino. Los griegos ya habían fundado esa ciudad pues en este tiempo, ¿no? Con una puerta de entrada al Mar Negro, que ellos ya dominaban desde que habían derrotado a Troya, ¿no? También colonizaron el sur de Italia, como puedes ver. Ahí está el sur de Italia, donde Tarento fue la ciudad más destacada de esta parte. Al sur de Italia se le conoce con este nombre, Grecia Magna o Magna Grecia. Pues ahí estaban presentes los griegos en Italia, hasta que ya años más tarde los romanos que estaban hacia el norte tomaron el control de ese territorio. También colonizaron la isla de Sicilia, que está aquí, ¿ya? Donde destacamos a Siracusa. Y así también zonas en el sur de Francia, en el sur de la actual España. Como vemos, los griegos ya colonizaron las costas del Mediterráneo, del Mar Negro y otros mares. Ahí están, ¿no? Los griegos. Y aquí hay que diferenciar una metrópoli y una colonia. ¿Ya? La metrópoli es la ciudad madre. ¿Ya? Esta es una vieja pregunta de San Marcos, ¿no? ¿Cómo se les conoció a las ciudades griegas que fundaron colonias? Pues se les conoce como metrópolis. ¿Ya? Traduciendo este término, metrópolis significa ciudad madre. ¿Ya? ¿Y quiénes eran sus hijas? Pues las ciudades colonias que fundaron. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Entonces hay que diferenciar entre la metrópoli, la ciudad madre, y las colonias. Muy bien. Listo, entonces
Dejamos esta parte, ya entramos a la época clásica. ¿Ya? Allá en el siglo V, se extiende hasta el siglo IV, es el periodo más importante de la historia de los griegos, ¿ya? El periodo clásico. Uh-huh. Ahí están. ¿Por qué? Porque estas polis van a alcanzar su auge en este tiempo. Tanto Atenas como Esparta y los demás van a alcanzar su mayor desarrollo en este momento, sea en el aspecto político, económico y cultural. Muy bien. Nos hacemos esta pregunta. ¿Por qué las polis no se unificaron? ¿Por qué estas ciudades no se unieron para formar un gran estado, un solo gran estado? Porque en sí, cuando yo hablo de Grecia, me refiero a un territorio, no a un reino, no a un estado, porque no existió un estado griego en la antigüedad. Cuando digo un estado, me refiero pues a que todos ellos integren un solo país o estén gobernados por una sola persona. Eso no llegó a ocurrir. ¿Eh? Sí podían firmar alianzas, sí podían hacer alianzas, sobre todo para hacer guerra a alguien o para defenderse de algún enemigo, pero una alianza no significa unificación política. Solo van a estar unificados cuando sean conquistados, cuando sean completamente conquistados, o sea, ya pues después de esta historia. ¿Por qué nos unificaron? Pues una razón es la geografía. Como decíamos, el territorio griego, balcánico, es muy accidentado, es muy montañoso, de tal manera que los valles quedaban pues aislados del resto de valles, ¿ya? Y de esa manera pues era difícil la comunicación, la integración entre los distintos pueblos. De ahí que en cada valle pues se desarrolle una ciudad eh, y que se consolide como una polis independiente con los años. La geografía influyó entonces. Otra razón es que esta gente no era idéntica como para integrar un solo Estado. Habían diferencias de varios tipos, ¿ya? Por ejemplo, étnicas. Recuerda que, por ejemplo, Atenas fue una ciudad fundada por jonios y Esparta por dorios. Y entre jonios y dorios había similitudes, pero también diferencias. Eso lo vamos a notar cuando estudiemos Esparta y Atenas, cómo van a enfocar la política, el orden social, etcétera, de manera diferente. Entonces no eran idénticos tampoco, ¿no? Como para poder unificarse. En aspectos políticos, en aspectos sociales, hubieron diferencias entre las polis. ¿Ya? Por ejemplo, los atenienses van a llegar a crear la democracia. Creyeron que todos los ciudadanos debían de participar en la toma de decisiones. En cambio, los espartanos no creían en la democracia. Creían que solo los mejores, una élite, debía decidir. No todos, sino una élite. Y así habían diferencias que impedían la unificación. Además, en cada ciudad había una élite que no quiere unir su ciudad con otra, porque si eso ocurre, pues, ¿quién va a gobernar? ¿La élite de aquí o de allá? Pues solo una terminará dirigiendo y las demás, pues ya no. Y por temor a perder, ¿no? El control no lo hace. Es como cuando vemos cuántos candidatos a la presidencia hemos tenido, ¿no? Era evidente que el voto iba a terminar pues muy disperso y que los que iban a pasar a segunda vuelta serían pues con un pequeño margen, ¿no? En diferencia de los demás. ¿Por qué no se unieron los candidatos? ¿Por qué no unieron sus partidos? Ya, pues iban a perder la oportunidad, ¿no? Quién sabe, llegar a la presidencia, ¿no? También los griegos eran comerciantes y los comerciantes rivalizan unos con otros, rivalizan por los mercados. Ajá. Así que esto también los va a mantener separados.
Corinto pues veía con, digamos, rivalidad a Atenas, porque Corinto era la segunda más grande ciudad comerciante, pero Atenas era la primera, y ahí pues rivalidad, ¿no? Muy bien, pero pareciera que con todo esto estamos hablando de ciudades completamente diferentes, y tampoco es así. Habían varias cosas que los unía, que hacía ver a estos griegos como un solo gran pueblo. ¿Qué tenían en común? Pues tebanos, corintios, ¿no? Atenienses, etcétera. Acá nos preguntamos eso. ¿Qué vinculaba a las polis? A ver, número uno, el idioma. Es cierto que en cada ciudad había un dialecto diferente, pero eso no impedía la comunicación entre ellos. ¿Sí? Como los sudamericanos podemos tener una manera de hablar distinta, pero pues nos podemos entender, ¿no? A pesar de las jergas que a veces sí no entendemos, ¿no? Así que tenían un idioma en común. El griego, la lengua helena, los unía. Ya, a diferencia de los extranjeros que hablaban pues persa, egipcio, que hablaban pues otros idiomas. Entonces, al comparar, pues, ellos se sentían, ¿no?, vinculados a otra ciudad de Grecia, ¿no?, ya que hablaban el mismo idioma que, pues, con los extranjeros esos, a los cuales llamaron bárbaros, porque no compartían su idioma. Otra cosa que también los vinculaba es que utilizaban la misma escritura, la misma escritura. Un alfabeto de origen fenicio, ellos le agregaron las vocales y así tuvieron un alfabeto de 24 letras. Este alfabeto griego, que es muy conocido, es matemática, ustedes repiten alfa, beta, gamma, delta. Muy bien, entonces, sea en Atenas, en Teba, en Megara, en Platea, pues todos esos griegos utilizaban el mismo alfabeto. La religión también los unía, porque todos ellos creían en los mismos dioses, ¿sí? En Zeus, en Afrodita, Atenea, ¿no? Hades, etcétera. Creían en los mismos dioses. Cada ciudad podía tener un dios favorito, ¿ya? Tal vez en Atenas la diosa Atenea, o en Esparta Ares, el dios de la guerra, pero creían en la existencia de los mismos dioses, ¿sí? En cambio, pues cuando conocían de los dioses de Egipto, de Mesopotamia, ¿sí? Entonces, pues, eso era algo diferente para ellos, ¿no? En cambio, pues, sea en Esparta, en Atenas, en Tebas, creían en los mismos dioses. Y también, pues, compartieron su cultura, ¿ya? Los conocimientos que se adquirían en una ciudad, pues, se difundían en el resto de Grecia. Lo filosófico, los estilos artísticos. Por algo vemos templos similares en todas estas ciudades, porque se compartían, pues, lo cultural. ¿Ya? Entonces sí podemos hablar de griegos o helenos en general, pero ya cuando hablamos de ciudades, tenemos que decir que cada ciudad era independiente. ¿Ya? Habían decenas de polis y las dos principales eran Atenas y Esparta. Muy bien, pasemos a hablar de Esparta. Pasemos a ver con Esparta. Muy bien. A ver, Esparta es considerada la polis más guerrera, más militarista de la Hélade. Ya sabes que Hélade significa Grecia. Así es. Es que todos sus ciudadanos debían de ser guerreros. Todos sus ciudadanos. Todos. A diferencia de otras ciudades, donde, por ejemplo, en Atenas, un ciudadano podía elegir qué cosa hacer. Yo quiero ser escritor, yo quiero ser soldado, yo quiero ser empresario, ¿no? Yo quiero ser filósofo. En Atenas eras libre para ser lo que quieras, ¿ya? En cambio en Esparta, no. Si eras ciudadano, es decir, eres varón, ¿ya? Eres espartano verdadero, entonces necesariamente tienes que ser soldado. No había elección en Esparta.
¿ya? Entonces, si acá en esta ciudad todos los ciudadanos eran guerreros, ¿ya? Guerreros de profesión, o sea, toda su vida lo son. No es que cumplas un servicio militar 1 año, 2 años y luego te retiras. No, ellos eran siempre guerreros, ¿ya? Como dicen, otras ciudades griegas tenían cuarteles. Esparta no tiene un cuartel. Esparta era un cuartel, una ciudad cuartel, porque todos sus ciudadanos eran soldados. Ahí vemos a los soldados espartanos en esta imagen. Ahí están, ¿ya? ¿Cuáles son las armas principales? Pues una es defensiva, el escudo redondo, pesado, de hierro, ¿ya? Que tienen en el brazo izquierdo, y una lanza larga, ¿sí? De más de 2 metros, que ¿no? llevan en el brazo derecho, con el cual atraviesan un cuerpo, y tienen que sacar la lanza de ese cuerpo para seguir atravesando más cuerpos, ¿no? Primero, eluden el ataque enemigo con el escudo y luego lo atraviesan con la lanza. Y si llegan a perder la lanza, por algún motivo, sacan una espada corta que llevan en la cintura para seguir peleando. La espada sí es corta, la lanza es larga para tener mayor alcance. Pues bien, vemos también que usan eh, una armadura que cubre parte de su cuerpo. Ahí está, ¿no? Los guerreros de élite espartanos. Bien, ¿dónde queda Esparta? A ver, Esparta lo hemos ubicado en la península del Peloponeso. Ya hemos visto la ubicación. En este mapita, acá dice Peloponeso. Dentro del Peloponeso hay regiones, como Mesenia, ¿ya? Pero Esparta dominaba otra región. Esparta se ubica en la región de Laconia. Laconia, ¿ya? Aquí vemos, en este mapita, esta línea azul es el río Eurotas, ¿ya? Y allí, junto al río, se encuentra Esparta. Ahí están los montes Taygeto, Parnón, a los alrededores. Ahí está. Esparta no está en la costa, en la playa, ¿no? ¿Ya? Ellos no son tanto de mar, son de tierra los espartanos. Entonces decimos que Esparta se ubica en el valle del Eurotas, en la región de Laconia, en la península del Peloponeso. ¿Sí? Ahí está. Muy bien, cuando dicen Laconia, se refiere pues a la región de Esparta. Cuando dicen lacónicos, se refiere a los espartanos. Los espartanos, cuentan, eran de poco hablar, era más de acción que de hablar. Por eso el término lacónico hasta el día de hoy significa eso, ¿no? Gente pues que habla lo necesario, no son los que hablan sin parar, ¿no? Como otros. Yo soy lacónico, por ejemplo, ¿ya? Excepto cuando tengo que hacer clase y sí no paro de hablar, pero ya en el resto del tiempo soy de poco hablar. Escucho, prefiero escuchar y decir pues lo necesario, lo importante. Muy bien. ¿Quiénes fundaron Esparta? Los dorios. Recuerda que son 3 pueblos los que están dominando zonas de Grecia: dorios, jonios y eolios. Esparta desciende de los dorios, los que acabaron con Micenas. Como Esparta tiene al valle de Eurotas, que era un valle fértil, con buena tierra agrícola, era un valle envidia de los demás. Atenas no tenía un valle del tamaño del que tenía Esparta. Por eso los espartanos, ¿a qué pudieron dedicarse? A la agricultura. La agricultura fue la actividad económica principal en Esparta. En cambio, los demás griegos, como no tenían un valle amplio como este, tuvieron pues que dedicarse al comercio marítimo fundamentalmente. Pero no es que tampoco haya tierra abundante que sobre, ¿no? No es Egipto, ¿no? Este lugar, ¿no? No es Mesopotamia, este territorio. El valle, de todas maneras, no es tan grande, ¿no? Entonces, había que hacer un uso de la tierra selectivo. O sea, la tierra no podía ser propiedad de cualquiera. No, no es que cualquiera venga y dice yo compro esa tierra y listo. No. ¿Qué pasó? La tierra pasó a ser propiedad del Estado.
Y el Estado repartía la tierra entre la gente. ¿Sabes? Para que lo entiendas mejor, compáralo con el Tahuantinsuyo. En el Tahuantinsuyo, la tierra era del Estado y el Inca repartía las tierras en parcelas o topos a la gente. Igual ocurre en Esparta. Pero ¿a quiénes repartía la tierra el Estado espartano? Únicamente a los varones que eran espartanos verdaderos. ¿Por qué digo verdaderos? Porque en Esparta vivía también otra gente, pero que no eran espartanos verdaderos. Para ser espartano verdadero, tenías que ser descendiente de los dorios, de los dorios. Si no descendía de los dorios, sino de los aqueos que estuvieron antes, o de los nativos que estuvieron antes, entonces no eres un espartano verdadero. Solo a esos llamados espartiatas es que el Estado les daba tierras. Y una tierra considerable, como para asegurar su futuro, como para que tenga ya tranquila, pues, ¿no? La cuestión material, ¿no? La cuestión de, uy, ¿ahora qué hago para vivir? ¿No? Ahí está, ¿no? Muy bien. ¿Y el Estado con qué condición le daba tierras a los varones espartanos? Pues con la condición de que estos hombres sigan la vida militar y se conviertan pues en grandes soldados que defiendan Esparta con su vida, ¿ya? Así que el Estado te arregla toda tu cuestión económica porque te da tierras y esclavos y te exige ya que entrenes y seas el mejor soldado para que Esparta nunca sea invadida, para que Esparta se mantenga por siempre. Así funcionaba el Estado espartano. Ahora, ¿quién fue el creador de este régimen? ¿Quién hizo que Esparta tenga estas características? Porque al inicio creemos que Esparta no era así, era igual que otras ciudades. Pero Licurgo fue el que transformó a Esparta en una ciudad guerrera. Licurgo. Él fue el principal legislador que tuvo Esparta. ¿Ya? Él fue el creador de la ley fundamental o constitución espartana. A esta constitución espartana se le conoce como retra, retra, ¿ya? Y Licurgo lo dio. Dicen que esta retra pues era una ley muy estricta, muy dura, que los espartanos vieron que pues se les complicaba todo, ¿no? Así que hubieron quienes plantearon, ¿y por qué no cambiamos mejor la retra? Licurgo le dijo, no, por ahora no, voy a salir a un viaje y cuando regrese podrán cambiar la ley, cuando vuelva. Esperan, ¿ya? Licurgo salió. Esto es una leyenda, no está confirmado. Recuerdan que Licurgo salió de Esparta y decidió no volver a Esparta. Licurgo no volvió a Esparta. Y como los espartanos le habían prometido que solo podían cambiar la ley cuando él regrese, y como nunca regresó, no pudieron cambiar las leyes. Las leyes van a ser las mismas, la ley fundamental va a ser la misma. Ya otras cositas ellos van a ir pues aprobando con el tiempo. Muy bien, estas leyes de Licurgo hicieron de Esparta un estado militarista. Fue Licurgo el que estableció que los ciudadanos sean necesariamente guerreros, ¿ya? Y que el gobierno no debía ser de todos, sino de una élite, de los mejores. Por eso en Esparta, Licurgo estableció un estado aristocrático, también llamado oligárquico. Estos términos, oligárquico o aristocrático, significan que el poder recae solo en una minoría, solo en una élite. ¿Está bien? No en todos los ciudadanos. Eso es democracia, sino en un grupo nada más de estos. La oligarquía caracterizó a Esparta. Muy bien. La AOG. Se le llama AOG a la educación espartana. Esta educación era militarista. Es decir, aquí se descuidó otros aspectos de la educación.
¿ya? En Esparta no había por qué enseñarles tanto letras, tanta matemática, tanta ciencia, filosofía, artes. No, lo que hay que enseñarles es todo aquello que sirva para convertirlo en un gran soldado. Era una educación para formar soldados de élite. Así que, como verás, pues se centraban en lo militar y no en otros aspectos. Será por eso que en Esparta no encontramos grandes filósofos, grandes científicos, grandes artistas, ¿no? En cambio, en Atenas y en otras ciudades sí encontramos todo eso. Será porque su educación no formó científicos, no formó intelectuales, escritores, poetas, formó guerreros. ¿Ya? En la película 300, pues, Leónidas, rey de Esparta, cuando habla de Atenas, dice esa tierra de filósofos, así le llama, ¿no? Tierra de filósofos, o sea, de gente que no sabe pelear como nosotros. Sí, sí sabe muchas cosas, pero no de pelea. La AGOG es esta educación militarista, estatal, el Estado imparte esta educación, no es una educación privada como encontramos en Atenas, donde se contrata a un maestro para que eduque al niño. Acá no, acá el Estado lo brindaba. Era una educación obligatoria. A partir de los 7 años, un varón espartano debía entrar a esta educación. A los 7 años. Muy corta edad. ¿Sí? Y de esa manera, pues, cuando ya tengan, pues, la edad de ustedes un poquito más, ya sean, pues, soldados que defiendan, ¿no? Exitosamente a Esparta. Ahí está, la AGOG. Ya esto no pasaba con las mujeres, pasaba con los varones. Las mujeres no eran guerreras, aunque a la mujer se le exigía que también haga ejercicios, ¿ya? Porque solo una mujer sana, decían, podía tener hijos sanos. Y a la mujer, ¿qué le exigían? Pues que tenga hijos sanos. Y de preferencia, varones. ¿Ya? Miraban mal a las mujeres que tenían solo hijas. ¿Sí? Debían tener hijos. La mujer que tenía puros hijos varones, pues era mejor vista, ¿no? Porque Esparta necesitaba soldados. ¿Y por qué Esparta necesitaba soldados? Porque el número de soldados no era tan grande. Esparta es un ejército calidad, no cantidad. Ellos no tienen tantos soldados. ¿Ya? Otros pueden formar ejércitos más numerosos. Sí, pero como dijo Leónidas en la película 300, pues en verdad esos no son soldados. Son filósofos, son artesanos, son comerciantes, son gente que ha tomado las armas porque hay guerra, pero no son soldados de profesión como lo eran los espartanos. ¿Ya? El problema era que el ejército espartano era de varios miles de soldados, pero tiene un límite. ¿Ya? Si vas a enfrentar a un imperio persa que puede crear un ejército de 500.000 de soldados, con tus miles no vas a derrotar a 500.000. Entonces, por eso que Esparta no podía crear un imperio mundial, ¿no? Porque le faltaba soldados, le faltaba. Pero puede aliarse con otros, tampoco. Los espartanos no son de alianza. Ellos son tan orgullosos, se sienten tan superiores, minimizan a los demás, no se unen. Es como cuando Vegeta no quería unirse con Goku o con los demás guerreros, porque ya siempre quiere ganar solo, ¿no? Vegeta, ¿no? ¿Ya? Los demás son insectos. No sé qué hago hablando de Dragon Ball, pero ya la comparación me sirve. Muy bien, sigamos a ver. La sociedad espartana. En Esparta diferenciamos tres tipos de personas. Los espartanos verdaderos, llamados espartiatas, homoioi o iguales. ¿Ya? Son los espartanos verdaderos. Ellos descienden de los dorios, que son los que fundaron Esparta. Estos espartiatas son considerados ciudadanos. Los que están debajo, los que voy a colocar después, no son ciudadanos.
¿Y qué significa ser ciudadano? ¿Qué significa? Pues significa tener todos los derechos, ¿ya? Todos los derechos. Y también tener deberes, por supuesto, ¿no? Obligaciones con el Estado, ¿no? Pero también tener derechos, derechos políticos. ¿Ah? Eh, pues el domingo anterior, los 24 millones de ciudadanos peruanos hemos ido a votar. ¿Ya? Una elección terrible con los candidatos que quedaron, pero fuimos a votar, ¿no? Los ciudadanos. Ustedes todavía no son ciudadanos por una cuestión de edad. ¿Sí? Pronto lo van a hacer cuando cumplan 18 años. Ajá. Entonces, igual, los ciudadanos en Esparta eran aquellos que podían participar en la política, podían ir y participar en la aprobación de las leyes, ya participar en la elección de las personas, de los funcionarios. Muy bien, ahí están los ciudadanos varones. ¿Cuál es la tarea de estos ciudadanos? Pues ser soldados y defender de esa manera a Esparta, dar todo por Esparta, ¿ya? Y cuando ya eran viejos, cuando cumplían 60 años, decían, no, ya te jubilas porque ya tus fuerzas ya no sirven para la guerra, ya. 60 años, ¿verdad? Pero, ¿ah? No a los 50, ¿eh? Pues no a mi edad, ¿eh? Yo tengo 40 y, ya me olvidé ya, 43, 44 voy a cumplir, pues aún podría pelear, ¿no? En el ejército espartano. Aún tengo fuerza, muchachos. Y ya, si eres anciano jubilado ya, pues te van a elegir para ocupar cargos de gobierno, para que toda tu experiencia lo puedas transmitir ahora en la política. Así que de joven, soldado, y de viejo, ya en la política, era, ¿no?, la vida de un ciudadano espartano. Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí vemos a los espartanos que dan su vida por Esparta. Eso es lo que les enseñan, ¿no? A ser disciplinados, ¿no? A siempre tener fuerza física, porque el escudo era pesado para manejarlo con un brazo, el izquierdo, ¿no? La lanza, tenés que atravesar el cuerpo del enemigo con un solo brazo. Necesitabas fuerza, ¿no?, física, ¿no? Llevar tantos kilos, pues, de hierro encima. Así que tienes que trabajar el cuerpo, ¿no? Ahí está, ¿no? Muy bien. Un espartano no vivía en su casa con su familia. Él está en el cuartel. Pocas veces visita a su esposa y a sus hijos pequeños, ¿ya? Y cuando la visita, pues deberían de procrear. La familia tenía como función la reproductiva, no hacer vida en común, no el amor, sino darle hijos a Esparta. Imagínate un hombre que no pueda tener hijos, que sea infértil. Pues qué difícil, ¿no? Porque te exigen hijos acá. Pues leía que un espartano infértil, o tal vez ya viejo, su esposa todavía está en la edad fértil, pues hasta podía permitir que otro hombre embarace a su mujer, ¿no?, con tal de darle a Esparta hijos, ¿no? Hijos, varones, ¿no? Sobre todo. Cuentan que cuando una mujer iba a dar a luz, se preparaba fiesta en la casa, ¿no?, para recibir al varón que van a nacer, ¿no? Pero si nacía mujer, guardaban todo, no había nada que celebrar, ¿no? Celebraban el nacimiento de los varones. Que me disculpen las chicas, ¿no?, que me estarán diciendo ese profe machista. No soy machista, solo estoy describiendo lo que sucedía. Yo creo en la igualdad entre varones y mujeres. Soy feminista, en el feminismo que habla de igualdad, ¿eh? No en ese feminismo radical que cree que la mujer es superior, ¿no?, sino en el feminismo el clásico. Muy bien. ¿Quiénes estaban aparte de los espartiatas? Los periecos. Eran hombres libres, pero no ciudadanos. Es decir, no tenían derechos políticos ellos, pero eran hombres libres de todas maneras, ¿ya? Así es. ¿Ellos qué eran? Pues comerciantes. Ellos movían la economía de Esparta. Eran artesanos, ¿ya? Comerciantes.
Ahí están estos periecos. Eran vistos como extranjeros libres, ¿ya? Estos no eran ciudadanos, pero se respetó su libertad, ¿ya? Muy bien. Y también estaban otros, los ilotas. Los ilotas eran los siervos pertenecientes al Estado espartano. Me preguntan, ¿qué pasaba con los que nacían enfermos o con malformaciones? Ah, ya, claro, me olvidé decirles eso, ¿no? Licurgo había establecido que si un varón espartiata nacía mal, ya, pues no debía seguir viviendo, ¿ya? Cuentan que a ese bebé varón recién nacido lo podían arrojar del monte Taigueto o podían dejar que se ahogue, pues, en el río Eurotas. Eliminaban a ese bebé que ha nacido mal. ¿Por qué hacían esto? A esto le decimos modernamente eugenesia. ¿Por qué buscaban eliminar a los que tenían estas limitaciones físicas? Porque el Estado invierte en ellos. El Estado, ¿qué hace? Hemos dicho, le va a dar tierras a ese varón espartano que ha nacido. Le va a dar esclavos, con la condición de que ese hombre retribuya al Estado siendo un gran guerrero y defiende Esparta. Pero por sus limitaciones, tal vez no pueda llegar a ser un gran soldado. Por eso el Estado no debía de darle. Pues, ¿qué solución había? Si lo dejaban vivo, había que darle, tenían que eliminarlo. Esto es algo cruel, ¿no? Matar a pobres recién nacidos, inocentes, por haber nacido pues enfermos, con alguna malformación física. Sabemos que podemos nacer mal, pero luego superar esas limitaciones, ¿sí? Tal vez no puedas ser guerrero por alguna malformación física, pero puedes desempeñarte en otra actividad, puede ser útil en la política, en otro aspecto. Los espartanos no querían eso, así que los eliminaban. Hay quienes piensan que esto tal vez son solo exageraciones, pero ya no sé por qué pienso que sí, esto ocurría en Atenas, perdón, en Esparta. Los ilotas. A ver, los ilotas entonces pertenecían al Estado. Eran los esclavos, entre comillas, porque no eran completamente esclavos. No podían ser asesinados a placer, ¿ya? No podían ser vendidos como ocurre con un esclavo verdadero. Por eso se debate si los ilotas eran esclavos o eran siervos. El siervo es aquel que tiene algo, algunos derechos, algunas libertades. El esclavo no tiene nada, ¿no? ¿Ya? Yo he puesto que los ilotas son siervos propiedad del Estado, ¿ya? Y el Estado repartía a estos ilotas entre los espartanos para que cultiven sus tierras, ¿ya? Muy bien. Ahora, un problema con los ilotas era su gran número. Habían muchos ilotas y se reproducían, ¿no? Y había más. Un problema porque el número de espartiatas era inferior al número de los siervos, de los ilotas. Y como los ilotas hacían trabajo duro para las labores agrícolas, ya hasta recibían castigos físicos para que trabajen más, los ilotas podían rebelarse aprovechando su mayor número, ¿ya? A ver, si por uno de estos guerreros habían 10 ilotas, o 15, o 20, podían aprovechar el número y rebelarse y acabar con los espartanos verdaderos, tomar el control de la ciudad. Eso pasa, ¿no? Cuando tienes demasiados esclavos o siervos, ¿ya? Justamente, Licurgo vio este problema y por eso Licurgo estableció que todos los ciudadanos de Esparta debían ser guerreros, que todos los varones a los 7 años debían entrar ya a formarse como guerreros. Tenían que ser los mejores guerreros para que cuando se dé una rebelión de ilotas, estos guerreros puedan aplastar la rebelión. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la causa principal de por qué Esparta se volvió una ciudad tan militarista?
Pues las constantes rebeliones de ilotas. A ver, esos no saben de la misma fuerza militar que su amo. Ya, pero por el número. Mm, así es. ¿Cuántos son ustedes, muchachos? A ver, yo veo 25. 25 de ustedes contra el campeón mundial de karate. ¿Quién gana? ¿Los chicos de selección o el campeón mundial de karate? A ver, yo creo que ustedes no van a ganar, claro, ya, porque son más, ya, ya, es el campeón mundial, ¿ah? Con un golpe mata a una persona, por si acaso, ¿ah? Justamente esa es la idea de Esparta, ¿no? Que como eran pocos, tenían que ser excelentes guerreros para someter a tantos hilotos. Ahora, pero si el número puede imponerse al final, como en efecto no puede ocurrir, ¿qué tenían que hacer los espartanos? Pues reducir el número de hilotas cada cierto tiempo. Entonces, cuando veían que el número de hilotas ya era muy grande, ¿qué hacía Esparta? Le declaraba la guerra a los hilotas. Ya, curioso, ¿no? Como no podían matarlos así nomás, le declaraban la guerra, una declaración formal, simbólica, digamos, y de esa manera ahora sí se les podía matar. Se hacían cacerías de hilotas. A esas cacerías se les conoce como criptias. ¿Y para qué se hacían estas criptias? Para reducir el número de hilotas y así evitar rebeliones. ¿Ya? Ustedes son 25 de selección, pues hay que reducirlo a 15. Así que 10 van a ser asesinados y esos 15 lo pensarán bien si van a querer rebelarse contra Esparta. Bueno, estoy dando un ejemplo nada más, ¿no? Para que se entienda la idea. Muy bien, dejamos a Esparta, todavía no, esto no es tan importante, pero a ver, lo explicamos, a ver, rapidito. A ver, en Esparta hay dos reyes, ¿ya? Uno de ellos dirige el culto, el otro el ejército. Por más que hay reyes en Esparta, ellos no tenían el poder total. Como dice este esquemita, habían unos 5 ancianos que vigilaban a los reyes, estaban por encima de ellos, se llaman los éforos, ¿ya? Ancianos elegidos para vigilar a los reyes, a la jerusía, a la peya. Eran ancianos cuya tarea era ver que todos los demás cumplan la ley que Licurgo había establecido, cumplan la constitución o retra. Ya, muy bien. Había un consejo de ancianos también. ¿Por qué ancianos, profe? Ancianos. Recuerda que después de ser guerrero, jubilarte puede ser parte de la política. Y ellos creían que los ancianos debían dirigir porque tienen la experiencia para hacerlo, ¿no? Así que tenemos un consejo de ancianos llamado Jerusía, cuya tarea es la creación de las leyes que faltan. ¿Ya? Esas leyes eran llevadas a la Asamblea Popular o a Pella, y ahí se votaban las leyes. Se votaba, pero no se discutía la ley, cosa que se ocurría en Atenas. Por eso decimos que en Atenas había una verdadera democracia, en Esparta no. ¿Ya? Muy bien. Ahí está entonces las principales instituciones de la política espartana. Está el eforado, la diarquía, dos reyes, una jerusía y una peya. ¿Ya? Acá destacamos a los éforos como la cabeza. Bien, ahora nos ubicamos en Atenas. ¿Ya? Muy bien, Atenas fue la polis más importante de la antigua Grecia. Por algo hoy es la capital de la Grecia moderna. ¿Por qué era más importante si Esparta tenía un mejor ejército que Atenas? Ah, es que no todo pues es ejército, ¿ya? Esparta era superior, perdón, Atenas era superior porque su economía era más próspera. El comercio ateniense fue exitoso. Así que había más recursos en el Estado ateniense como para invertir y construir cosas también más impresionantes, como el Partenón, algo que no existe nada semejante en Esparta, ¿no?
En lo político, Atenas es más importante, porque Atenas evolucionó en una democracia. Atenas aportó la democracia al mundo actual. Fueron los creadores de esto, ¿no? De esta forma política de gobierno. En lo cultural también, es una tierra de intelectuales. Por ejemplo, de Atenas fue el gran filósofo Sócrates. Y así pues es una tierra de científicos, de artistas, ¿ya? Pues una ciudad culta, ¿no? O sea, por todo eso, entonces, por todo esto, es que Atenas, considero, fue la polis más importante de la antigua Grecia. ¿Dónde se encuentra? En la península del Ática. Creo que sí lo hemos visto, ¿eh? El Ática sí lo vimos en el mapa. El Peloponeso está a un costado, ¿ya? El Ática está un poco cerca. Es una península, pueden verlo en este mapita. Este es el Ática, ¿ya? Y en su interior, la ciudad más importante es Atenas. Ahí está. Acá al costado está Maratón, donde se va a dar la primera batalla en las guerras médicas. Eso lo veremos después. Ahí está, ¿no? Esto es entonces el Ática. Acá está el puerto de Atenas, el Pireo. ¿Ya? Ahí está el Pireo, el puerto de Atenas. O sea, Atenas es como Lima y el Pireo sería como el Callao, algo así, su puerto. Muy bien. Los jonios fueron los que fundaron Atenas, los jonios. ¿Ya? Y como Atenas no tenía un valle muy amplio, ¿ya? La tierra agrícola en Atenas fue apropiada por pocas familias, así que los demás no tenían qué hacer en Atenas. Se dedicaron entonces a navegar, a pescar, a hacer comercio marítimo. Esta actividad comercial se convirtió en la más importante de Atenas, ¿ya? Con una gran flota mercante, o sea, una flota para transportar mercancías, como también una flota de guerra que Atenas va a tener. Atenas fue una talasocracia. Esparta no lo fue. Muy bien. También hay que diferenciar ciertas zonas dentro de Atenas. A ver, en Atenas, la parte alta de la ciudad, donde está esa montaña, allí construyeron sus templos. A esa zona elevada de la ciudad le llamaron la Acrópolis. La Acrópolis. ¿Ya? Era la zona destinada a los dioses. Los dioses debían estar pues en lo alto. Y ya en la parte baja, los atenienses. Y de toda la ciudad había una zona central, como una plaza central donde se desarrollaban las principales actividades de los atenienses. ¿Cómo se le conoce a esa zona central? Ágora. ¿Ya? Ágora. Ahí vemos en la imagen el ágora. ¿Ya? Esto vino en una pregunta de admisión también, este término ágora. ¿Ya? Como puedes ver en la imagen, aquí pues hay una persona que está leyendo algún decreto que se ha aprobado, o aquí están vendiendo a un esclavo, la gente está, ¿no? Pagando, ofreciendo más dinero por él. Aquí la gente hacía negocios, aquí se impartía justicia, aquí se hacían asambleas, debates, ¿ya? Es una zona entonces que es la zona céntrica de la ciudad de Atenas, el Ágora. Y en la Acrópolis están los templos. Muy bien. Evolución política. Esparta fue convertida en una aristocracia y así se mantuvo siempre, porque las leyes de Licurgo no fueron cambiadas. En cambio, en Atenas sí se dio un cambio ya muy complejo que ahora vamos a revisar. Al inicio, en Atenas, había un rey llamado Basileus. Y cuando uno gobierna, se dice monarquía. Esto viene de mono, que significa uno. ¿Sí? Atenas nació como una monarquía. Pero la monarquía fue abandonada con el tiempo. Unas familias nobles tomaron el poder.
¿ya? Y solamente esas familias son las que van a gobernar en este tiempo. Como son unos pocos que tienen el poder, a esto le vamos a llamar aristocracia. Aristos significa pocos. Gobierno de pocos es lo que significa el término aristocracia. Los pocos eran unas familias que pasaban el poder de padres a hijos, de padres a hijos. Por eso hablamos de unos eupátridas, unos nobles de sangre. Nobles de sangre porque para gobernar tenías que pertenecer a estas familias, ¿ya? Por la sangre era que pasaba el poder. Y los que no pertenecían a esta sangre, los que no pertenecían a estas familias, estaban fuera del gobierno. En este tiempo, destacamos a un primer legislador en Atenas, llamado Dracón. Dracón, el autor del Código Severo. Así le llamó Villarreal en una pregunta que hizo sobre este tema. El Código Severo o Código Draconiano fueron las primeras leyes escritas que existieron en Atenas. Las primeras leyes escritas. ¿Ya? Ahí están. Y se le llama severo a este código porque en efecto las sanciones, las penas a los delitos cometidos eran en muchos casos la pena de muerte. Eran leyes muy drásticas. Y hasta el día de hoy utilizamos el término draconiano para referirnos a algo muy drástico. Yo estoy a favor de la pena de muerte para el que robe un celular. Ah, entonces eso es ser draconiano, diríamos actualmente. Eso es exigir pues una pena demasiado severa para un delito cometido. Muy bien. ¿Por qué Dracón creó un código así tan severo? Porque habían rebeliones dentro de Atenas. La gente se rebelaba porque el poder estaba en manos de unas pocas familias. Y esto no era nada democrático. Pasó el tiempo, ¿ya? Y frente a las protestas, Solón va a hacer un nuevo ordenamiento, ¿ya? Solón. San Marcos nos ha preguntado por Solón. Solón fue un gran legislador de Atenas. Eso es lo que nos preguntó. ¿Qué fue Solón en Atenas? Un legislador, ¿ya? Un hombre que dio leyes. Leyes que favorecieron en algunos casos a los ricos y en otros casos a los pobres. ¿En qué favoreció Solón a los pobres? A ver, en este tiempo, así decía el código draconiano, aquel hombre que no podía pagar sus deudas terminaba siendo esclavo de su acreedor. Esclavitud por deudas. Y esto era algo que afectaba sobre todo a la gente pobre, que no podían pagar sus deudas, que no podían pagar sus intereses y terminaban siendo esclavos. La condena era muy severa para una deuda, ¿no? Solón eliminó la esclavitud por deudas. Entonces ahí vemos una ley positiva para el sector bajo. Pero ¿qué más hizo Solón? Solón dividió a los atenienses, a los hombres libres de Atenas, en cuatro clases. En cuatro clases. ¿Dependiendo de qué? De la riqueza. La primera clase era de aquellos que tenían más ingresos, porque tenían más propiedades agrícolas. Y la cuarta clase era de aquellos que tenían menos ingresos, los que menos tenían. Entonces Solón dividió de esa manera, ¿para qué? Para decirle a la clase baja, a la cuarta clase, lo siguiente. Ustedes no van a pagar impuestos, lo cual estuvo bien. Pero por otro lado, como no pagabas impuestos, tampoco podías estar en el gobierno. No podías asumir cargos de gobierno. En cambio, los que estaban en la primera clase eran los que iban a pagar más impuestos, pero a cambio eran los que podían ocupar los cargos más altos del gobierno. A más impuestos, mejores cargos. Si no pagas impuestos, no hay cargo para ti. ¿Ya? Entonces Solón hizo eso. De tal manera que a partir de ahora,
los que van a estar en el gobierno de Atenas, ¿quiénes fueron? Los más ricos, los que tenían mayor riqueza. Ya no son unas familias que se transmitían por la sangre el poder. Eso fue la aristocracia. Ahora, los ricos, ya, los que demostraban, ¿no?, mayor riqueza, eran los que podían asumir los puestos de gobierno. ¿Cómo se le ha llamado esto? Timocracia. Timocracia. ¿Ya? Muy bien, entonces la gente rica se benefició con esta reforma de Solón. ¿Ya? Pero nuevamente los ricos tenían el control político y los pobres no. ¿Ya? Siguieron las protestas sociales. Un hombre aprovechó las protestas y tomó el poder por la fuerza. Ese hombre se llamó Pisístrato. Pisístrato. ¿Ya? Pisístrato toma el poder a la fuerza y establece de esa manera una tiranía. Los griegos le llaman tiranía al gobierno que se alcanza por medio de la fuerza. Tal vez nosotros llamaríamos a eso dictadura, pero los griegos le llamaban tiranía. Pisístrato fue un tirano en esos años. Ahora, este tirano tenía como base de apoyo a la gente pobre que protestaba. Así que para mantenerse en su dictadura o en su tiranía mejor, va a hacer obras en beneficio de esa población. Hizo obras públicas para dar trabajo, o hizo una reforma agraria entregándole algunas tierras a la gente, o apoyando el comercio exterior para que pueda, ¿no?, haber mayores oportunidades. Así que su gobierno fue un abuso político, pero en lo social no fue tan mal. Cuando murió Pisístrato, sus hijos trataron de asumir el control, pero fracasaron. ¿Ya? Algo así como Fujimori y sus hijos, ¿no? No sé por qué lo comparo. Años después, Clístenes hace un nuevo ordenamiento. Clístenes va a establecer que todos los hombres libres de Atenas, todos los atenienses verdaderos, debían ser tratados como iguales ante la ley. Clístenes establece la igualdad legal de todos los ciudadanos. A esto se le llama isonomía. Iso significa igual, isonomía, igualdad entre los ciudadanos. Entonces, no importa que seas pobre o que seas rico, la ley te tiene que tratar como igual. Y cuando Clístenes establece esta igualdad legal, está creando la democracia. Por eso a él le llamamos el padre de la democracia, a este Clístenes. ¿Ya? Ahí están. Entonces, ahora, ¿quiénes son los que van a gobernar? Los ciudadanos. Ya no podemos hacer distingo entre un hombre rico y un hombre pobre, porque todos ellos van a ser considerados ciudadanos, es decir, con los mismos derechos y deberes, seas rico o seas pobre. Entonces, ahora, ¿quiénes asumen los cargos de gobierno? Pues cualquier ciudadano puede hacerlo, sea rico o sea pobre. Y para que sea democrático, a la hora de acceder a un cargo, no se hacía mediante elección, como nosotros hacemos, sino por sorteo. Se sorteaba y el ciudadano sorteado ocupaba el cargo que había sido sorteado. ¿Qué te parece? ¿Qué tal si sorteamos los cargos de presidente, de congresista, de alcaldes? ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Ya? ¿Qué tal me toca a mí ya ocupar por sorteo, ¿no? ¿Te parece más democrático? Puede ser, ¿no? Pero ¿qué tal si sorteamos a gente totalmente eh, ya dañina para la sociedad, ¿no? O gente pues que no tiene ninguna voluntad de hacer bien las cosas, pues tal vez ya serían peor la situación. Por sorteo fue esta democracia ateniense, esta democracia antigua. Por elección es lo que hacemos actualmente, ¿sí? Tratando de elegir a los mejores, aunque en esta última elección no salió como se esperaba. Ok, muchachos. Entonces, con Clístenes empezó la democracia. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que todos los ciudadanos se reunían y tomaban decisiones. No solo eligiendo una autoridad por sorteo,
sino también aprobando leyes y aprobando todo lo importante de Atenas. Ahora, ¿cuál era el miedo que tenía Clístenes? Que aparezca otro tirano, otra persona que tome el poder por la fuerza y elimine el régimen democrático. ¿Cómo hacer para evitarlo? Pues Clístenes creó el ostracismo. ¿Qué es esto? El destierro de alguna persona peligrosa. ¿Cómo se hacía? A ver, se convocaba a asamblea popular, se reunían los ciudadanos de Atenas y se les pedía que en secreto escriban el nombre de una persona que ellos consideraban peligrosa para la democracia. Una persona que tenía ambiciones de tomar el poder por la fuerza, algo así. Contaban los nombres. El nombre que más se repetía era desterrado, o sea, expulsado de Atenas por 10 años. Eso es el ostracismo. ¿Ya? Echaban por 10 años a un político peligroso según la opinión de la mayoría. ¿Ya? Ajá. Si existiera el ostracismo actualmente, pues podríamos expulsar a algún político que podría ser muy peligroso, ¿no? Para el Estado peruano, ¿no? Esto no existe en la democracia actual. Eso lo hicieron los atenienses. Muy bien, ahí está. A ver, ya estamos ya en la parte final, apurémonos. A ver, sociedad. También hay que diferenciar acá entre los atenienses verdaderos y los demás. Arriba he colocado a los atenienses, a los ciudadanos, a los que tenían todos los derechos, incluidos los derechos políticos, el poder participar en las decisiones de la ciudad. Acá incluimos tanto a los eupátridas, que eran esas familias ricas, como también los demiurgos, que era como se llama a la gente del pueblo. Demiurgos, del demo o pueblo. ¿Ya? Muy bien, los atenienses descendían de los jonios. Para ser ciudadano, tenías que ser hijo de padre y madre ateniense, no de un papá ateniense y una madre extranjera, o viceversa. Ambos padres tenían que ser atenienses. Eso vino en una pregunta. Y también San Marcos nos preguntó, ¿y las mujeres? ¿Ya? ¿En qué ámbito se desenvolvieron las mujeres en la antigua Atenas? Pues lamentablemente, por el machismo de esta ciudad, la mujer quedó restringida al ámbito doméstico. A la mujer no se le dio oportunidades para que estudie o trabaje, de tal manera pues que quedó, ¿no?, recluida a las labores domésticas. Muy bien. ¿Quiénes más están en Atenas? Los metecos, que eran extranjeros en gran número que vivían en Atenas. Los metecos. ¿Ya? Muy bien. Atenas permitió que vivan extranjeros en sus ciudades. Le cobraba impuestos. Había un impuesto especial llamado metoikion, y por eso se le llama metecos a esta gente. Pero no les dieron derechos políticos. Los metecos no podían decidir sobre la ciudad. Los metecos eran comerciantes, eran artesanos, contribuyeron al desarrollo económico de Atenas. Atenas era pues como una Nueva York actualmente que atraía pues a extranjeros de todas partes. Era una ciudad próspera. Y en Atenas habían numerosos esclavos. La mitad de la gente que vivía en Atenas eran esclavos. La mitad, imagínate, ¿no? ¿Ya? Ahí están, ¿no? Y los esclavos eran propiedad, pues, de los atenienses, de aquellos que pudieron comprar estos esclavos. Tampoco es que cuesten tan poquito, ¿no? Era costoso tener esclavos. Muy bien. ¿Y quiénes eran ciudadanos y quiénes no eran ciudadanos? A ver, los que no eran ciudadanos eran las mujeres. Ninguna mujer. Por más que sea de una familia rica, ninguna mujer era ciudadana. Los extranjeros tampoco. Y los esclavos menos. Así que para ser ciudadano en Atenas tenías que ser varón, ateniense verdadero, hombre libre, ¿ya? Y mayor de edad.
para ser ciudadano. ¿Ya? En este esquemita colocamos que los esclavos eran la mitad, el 50%. 20% eran extranjeros o metecos y 30% eran los atenienses verdaderos. ¿Ya? Acá dice 30% ciudadanos, pero creo que hay que descontar a las mujeres, que son la mitad, 15%. Y de los varones hay que descontar los menores de edad. Entonces, ¿cuántos ciudadanos quedaban del 100%? Quedaban como 7%. 7% del 100, pues ya, yo entiendo como democracia cuando la mayoría participa, pero si solo el 7% participa, mmm, por eso le llaman democracia esclavista a esta que existía en la antigüedad. A diferencia de la democracia moderna, en la que la mayoría sí participa, porque la mujer es ciudadana y no hay esclavos en nuestro tiempo, ¿no? Claro que nuestra democracia también tiene pues sus defectos, ¿no? Sus graves defectos. Bien, ya con esto, recuérdalo, ¿eh? Pregunta de siempre, la democracia tuvo su origen en Grecia, específicamente en Atenas. ¿Ya? Para terminar, tenemos la política ateniense. Tenemos un consejo, una especie de senado llamado Bulé, que crea leyes. Y la asamblea popular o eclesia es la que aprueba las leyes. Se discute y la gente, los ciudadanos, son los que aprueban las leyes. Esto es democracia directa. La misma gente decide, no como la democracia indirecta que tenemos nosotros, donde elegimos representantes y ellos se encargan de aprobar las cosas. Hay estrategas, que eran los que dirigían el ejército, hay arcontes, que eran ministros encargados de labores ejecutivas, y un tribunal de liastas que impartía justicia. Muy bien, dejamos esto. Uy, ¿cómo estamos con tiempo? Uy, ya no hay tiempo ya. A ver, rápidamente vamos a las preguntas. A ver, en la primera nos están hablando sobre el territorio montañoso de Grecia. Dice, estas montañas son como muros que separan los valles. ¿Ya? Muy bien, nos están hablando de la geografía. Y la pregunta es, ¿qué consecuencias tuvo esa geografía en los antiguos helenos? ¿Ah? ¿Qué habíamos dicho? Que esa fue una razón de por qué ellos vivieron en ciudades independientes. ¿Ya? Por eso voy a marcar la A. En la 2. A ver, claro, Ramos, la A. En la 2. Pregunta de admisión, a ver. Nos están hablando de la falta de unidad, nuevamente, entre los griegos. ¿Ya? Y que solo estuvieron unidos cuando cayeron conquistados por los macedonios del norte de Grecia o por los romanos. De acuerdo con ello, ¿qué podemos afirmar? Que las ciudades-estado griegas mantuvieron su autonomía durante gran parte de su historia. ¿Ya? Marco la D. ¿Alguna duda? Cualquier duda, me lo escriben, ¿ya? 3. Nos hablan de Creta. Creta. Uno de los descubrimientos que amplió el conocimiento de la civilización cretense, ¿cuál fue? Civilización cretense. Cuando Evans, este arqueólogo, descubrió el Palacio de Nosos en la isla de Creta. Y así pudimos conocer mucho sobre esta antigua cultura cretense. En la 4, a ver, ¿qué cosa marcó el apogeo político de Micenas y de sus aliados? Micenas y sus aliados, ¿en qué momento vivieron su apogeo? Pues luego de derrotar a los troyanos. Pero esto también significó un debilitamiento y una posterior caída ante los dorios. 5, pregunta de admisión. A ver, las ciudades griegas crecían en número, su gente, habían pocos recursos,
¿Qué hicieron los griegos ante esta situación? Esto lo hemos explicado bien. ¿Qué hicieron? Colonizaron, ¿ya? Buscaron territorios en otros lugares. La B, correcto, Ramos. Colonizaron territorios como la Grecia Magna o Asia Menor. 6. A ver, sobre esa colonización, la alternativa es incorrecta. Incorrecta. A ver, surgieron las metrópolis, que eran las ciudades madre. Sí, lo hemos dicho. La colonización se debió a la tensión social, porque había mucha gente, había pobreza, sí, es cierto. Las colonias eran totalmente dependientes de sus metrópolis, lo que impidió su desarrollo. No, las colonias se volvieron independientes de las metrópolis y por eso en las colonias hubo tanto desarrollo como en las metrópolis, cosa que no ocurrió en nuestro caso, por ejemplo, cuando fuimos colonia de España. En las 7, sobre Esparta. Su fortaleza física fue producto del duro trabajo agrícola. Dígame, ¿los espartanos trabajaban la tierra? ¿Ellos o sus esclavos? Sus esclavos. Por eso voy a colocar falso. Fueron descendientes los espartanos de los guerreros aqueos. ¿Aqueos? No, de los dorios. Falso. Se dedicaron casi exclusivamente a la guerra y al gobierno. Eso sí. ¿Ya tenemos respuesta? Sí tenemos respuesta. La A. ¿Ya? Muy bien, chicos. A ver, sigamos. 8. ¿En qué consistió la isonomía que estableció Clístenes? Isonomía es lo que existe hasta el día de hoy, es la igualdad que tienen todos los ciudadanos de Atenas ante la ley. Es una de las bases de la democracia, es la igualdad ante la ley. En la 9 nos hablan de la eclesia. A ver, en esta asamblea popular ateniense se reunían todos los varones mayores de edad que vivían en la ciudad o sus alrededores. Todos los varones mayores de edad. Me parece que acá están incluyendo también a los extranjeros, porque no dice los que sean atenienses o que sean jonios de origen. Me parece que al decir todos, están incluyendo ya inclusive a los esclavos, porque los esclavos hay esclavos varones mayores de edad que viven dentro de Atenas. Así que esta hablada a todos no me gusta. Voy a ponerle una X. Una de las funciones era la elección de los magistrados mediante sorteo. Eso sí, preparaba leyes que luego eran aprobadas por un consejo. Al revés, el consejo preparaba las leyes y la asamblea lo aprobaba. ¿Llevó a cabo el ostracismo? Sí. Así que 2 y 4, la D. Y finalmente, pregunta de San Marcos, a ver, para ser ciudadano en Atenas se requería ser varón e hijo de padre y madre ateniense. ¿Verdadero? Se llama ágora a la plaza, centro de actividades de los atenienses. ¿Verdadero? En Esparta la agricultura estuvo a cargo de esclavos. De esclavos, sí. Propiedad de los ciudadanos. Bueno, el Estado les entregaba, sí. Esta palabra propiedad no me gusta, pero no hay otra como vas a ver. Las primeras reformas democráticas en Esparta sirvieron de inspiración moderna. No, la democracia no viene de Esparta, sino de Atenas. Entonces, para que haya una respuesta, pues la tercera tiene que ser verdadera. No me gusta esta palabra que puso San Marcos, propiedad, ¿ya? Pero no hay otra opción. Es una pregunta de admisión y no puedo hacer correcciones sobre la pregunta. Bien, chicos, hasta aquí llegamos. Vemos la siguiente semana la segunda parte de Grecia, ¿ya?